Listo, muy bien, Guerra. Habíamos visto que los regulares, ahora sí rápido, tenían una modificación en los regulares, no tenían ningún tipo de modificación en el sonido de la raíz. Por lo tanto, en los impersonales, perdón, me he reseteado. Otra vez. Una síntesis. Verbos igual a acciones, que podían estar siendo ejecutadas por alguien y eran verbos personales. Si no están siendo ejecutadas por una persona, animal, cosa, impersonales. Tenemos otro tipo, los verbos regulares. En los verbos regulares, la raíz de la palabra, que la obtengo quitando ar, ir, no era modificada fonéticamente. El sonido seguía siendo el mismo. Car, car. Pesc, pesc. En el caso de los irregulares, la raíz se modifica fonéticamente. Tenemos algunos ejemplos con ar, amar, soñar, negar y dar. Guerra. Te voy a hacer una pregunta. La palabra dar, cuando yo la conjugo en primera persona, es doy. Si yo le quito ar, la raíz es de. Ay, mis, entonces cualquier palabra con de es una conjugación de dar. No. Oído. Las conjugaciones que voy a hacer con la palabra dar deben tener la misma desinencia que la palabra matriz. En el caso de ar es amar. En el caso de es tener. En el caso de ir es partir. Conjugo la palabra ar. Amar, perdón. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ellos aman. Las mismas desinencias o, as, a, amo, am, deben estar en la desinencia de las palabras. Pero, Miss, usted me ha dicho que son verbos irregulares cuando en la raíz hay un cambio. Mire, por ejemplo, aquí la O está cambiando por E, la E por IE. Así, irregular, ya aprendí. Pero también hay un caso de las desinencias. Cuando la desinencia de la palabra no es la misma que la de su palabra matriz, es irregular. Bien, en este caso, Guerra, la Y está funcionando como vocal. ¿Está sonando como una vocal, Guerra? ¿La Y está sonando como vocal? ¿Sí o no? ¿Esta Y está sonando como vocal? Muy bien. Irregularidad vocálica. Cuando cambio una vocal por otras o cuando introduzco una letra que suena como vocal donde no debería. Perfecto. Y la irregularidad consonántica, ¿no? Que ya es cuando cambio una consonante por otra, pero suenan diferente. Irregularidad consonántica, cambio una consonante por otra cuando suenan diferente. También va a ocurrir cuando agregue una letra que no debería estar en la raíz, ¿no? Z. Uy, aquí no había Z. Sí, esa era la única pregunta que tenía para ese bloque, Guerra. Muchas gracias, pero sé que has estado participando. Atenta y continúa participando por el chat. Con respecto a los impersonales, sí hago un review rápido para poder ir al receso. Les decía, impersonales carece de sujeto. Eso es todo, no hay sujeto en la oración. Un ejemplo son los verbos de fenómenos atmosféricos. La gente no llueve, la gente no relampaguea, la gente no nieva. A excepción de oraciones donde tienes casos figurativos, como el dinero me llueve. ¿Quién pudiera? ¿No? Ahí sí tengo sujeto. ¿Quién llueve? El dinero. ¿Quiénes llovieron? Las piedras. Pero si tú preguntas, ¿quién anochece a las 8 siempre? Y no tienes respuesta en la oración, impersonal. ¿Quién lloverá
dentro de algunas horas y no tienes respuesta, impersonal. ¿Quién nevará en la cordillera de los Andes? No tengo respuesta. ¿Quién relampaguea fuertemente por mi tierra natal? No tengo respuesta. Y tampoco tengo una respuesta metafórica ni nada, ni que mi corazón relampaguea por ti. Impersonal. No tengo respuesta a la pregunta del sujeto. También puede ser cuando utilizamos conjugaciones del verbo ser o hacer y no hay sujeto. No hay sujeto. El día de ayer hizo mucho frío por la noche. ¿Quién hizo mucho frío por la noche? Sé cuándo, ayer. Sé qué pasó, mucho frío. Pero no quién. ¿Quién hizo frío? ¿Quién es demasiado tarde? ¿Quién será muy pronto? A ver, el evento deportivo será muy pronto, Jorge. Sé qué cosa va a ser muy pronto. Y le estoy diciendo a Jorge, pero no sé quién será muy pronto. Mis primos llegaron hace una hora. Hace una hora. ¿Quién hace una hora? ¿Quién hace una hora? Pero aquí usted me puede decir mis primos, pues. Ojo, aquí tengo doble verbo. Llegaron y hace. Llegaron mis primos, pero hace. ¿A quiénes llegaron? La respuesta es mis primos. Pero ¿quién hace una hora? No tengo. Recuerda, las conjugaciones del verbo haber, ya sabes, no hay sujeto en la oración, por eso son impersonales. Pero sus conjugaciones no van en plural. No puedes decir hubieron, habrán, ya casi no se usa el habrán. Es habrá, hay, no hay y ha habido, ¿no? Si no hay sujeto, obviamente son impersonales, ¿no? Y cuando utilizas el se vive. ¿Quién se vive muy bien? No tengo respuesta. Impersonal. ¿Quién se vende productos? ¿Quién se convoca a los vecinos? ¿Quién se dice que es mejor quedarse? No tengo sujeto, por lo tanto son impersonales. Muy bien. Fue un repaso largo porque verbos es un tema importante que igual lo van a seguir viendo el siguiente año y se va a profundizar verboides. Pero ahora sí, 10 y 20, su receso es hasta las 10 y 25. ¿Ok? 5 minutos de receso y entramos a lo que es determinantes y mayúsculas. Receso 10 y 20. 10 y 25 hasta las 10 y 25. 5 minutitos y retornamos. 5 minutos.
Señal de vida, por favor, damas y caballeros, señal de vida, señal de vida. Bienvenidos a la segunda parte de su programa favorito, repaso del lenguaje. Entramos a los sustantivos. Señal de vida. Participante número 400, eliminado. Vamos, Fabricio está presente, nadie más. Solo somos Fabricio y yo, Isabuma, ¿Nadie más? ¿Nadie más? A ver, voy a ir abriendo aquí. Aquí, un segundo. Mientras vamos retornando, por favor. Más reciente. Qué raro. No me deja abrir el quizzes. Bueno, vamos a hacer preguntas orales entonces. Lo intenté. Ahí está Felipa Estrada, está presente. Bien, y vamos a continuar con nuestro tema, que es sustantivos. Yo veo sustantivos desde que literalmente estoy en primaria. Por lo tanto, no es un tema difícil ni complejo. De hecho, lo vamos a llevar bastante ligero. Nos habíamos quedado en guerra para las participaciones y ahora entramos con... La única persona que no me ha contestado ha sido Chanchaya ni Antonella. Si por ahí van contestando, sin miedo. Irías Gomero. Vamos a pasar ahora a Guzmán. Guzmán, señal de vida. Jugaremos. Contéstame, luz verde. Luz roja. Contéstame. A ver, está Palacios, está Estrada, hola. Pero no está Guzmán. Guzmán. Jugaremos, contéstame. Ahí estamos, sí está. Listo, Guzmán. Perfecto, corazón. Recuerda, los sustantivos no necesariamente están en el sujeto, a veces están en el predicado, porque los sustantivos simplemente son palabras que nos sirven para nombrar, ¿ok? No me voy a olvidar, Guzmán. No me voy a olvidar, sirven para nombrar. Resulta que hay muchos criterios, está bien, Abigail, para trabajar el sustantivo. Hay un montón de criterios. Te voy a pedir que me des un ejemplo de sustantivo que sea... no, estos de aquí no, porque son los básicos, ¿ya? Voy a explicar esto y de ahí pasamos. Son sustantivos aquellas palabras que me sirven para nombrar sentimientos, para nombrar personas, animales, objetos, cualidades, sentimientos, acciones, tiempos, cantidades. Pero tenemos otro criterio. Abigail, hay palabras que están en género femenino, otras que están en masculino y otras que son palabras sin género, mixtas, ¿no? Que sirven para nombrar ambos géneros. Y también tenemos artículos que nos ayudan a modificar estos géneros de las palabras. Necesito que me dé, Guzmán, un ejemplo de palabra que tenga un sustantivo morfológico. Es decir, un sustantivo que en su género se vea plasmado dentro de la palabra. Otra vez. Me vas a dar un ejemplo, Abigail, de palabra que tenga su género de manera morfológica. Es decir, dentro de la palabra hay un cambio. Mejor lo hago con un ejemplo. La palabra gato y la palabra gata son palabras sustantivas, obviamente son sustantivos, morfológicos, de género morfológico, porque el género de la palabra se está cambiando de manera interna. No le tengo que poner nada afuera para entender que es un gato macho y una gata hembra. Abigail, dame un ejemplo similar al de gato y gata que no sea perro y perra. Un ejemplo similar al de gato y gata que no sea como perro y perra. Durante la clase de sustantivos vimos que hay un criterio semántico, que son los nombres, ¿no? Sema, significado. Los significados a través de los nombres.
Nombres de cualidades, acciones, tiempos, cantidades, personas, animales, etc. Pero también tenemos un criterio que es con respecto al género. Es el criterio morfológico. Morfológicamente, un sustantivo puede cambiar su género, muy bien, de manera interna. Gato, gata, y me puso león y león. Pero también se puede cambiar de manera sintáctica, como la árabe y el árabe. Árabe es una palabra que yo no le puedo cambiar para decir árabe y áraba. Entonces el género se cambia a través del artículo. La árabe, el árabe. Guzmán, te voy a dar 30 segundos para que pienses en un ejemplo similar a al de la árabe y el árabe, donde el género de la palabra cambie gracias al artículo. ¿Ok? Te voy a dar 30 segundos, Abigail. Sí, está en semántico porque si cambio la diapositiva a sintáctico, van a haber ejemplos. Entonces, no quiero que vean los ejemplos. Pero gracias, Yanel. Un ejemplo nuevo de palabra que modifique su género a través del artículo. 20 segundos.5, Guzmán. 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¿A alguien se le ocurre una palabra que se modifique su género gracias al artículo? Por ejemplo, yo te puedo dar alfa. La alfa de la casa y piensas en tu mamá. El alfa de tu casa y piensas en tu papá. De repente, ¿no? O en tu hermano o en ti. El alfa, la alfa. Entonces son sustantivos que se crean a través del criterio morfológico, donde el género se cambia de manera interna o a través de un artículo. Igual el número. La mar, el mar. No, porque la palabra mar no tiene género. Entonces no tiene género. Entonces no puedo agregarle un artículo o cambiar el artículo de el mar y la mar para entender que mar macho, mar macho o mar hembra. No, me lo pego. Listo. Entonces, son sustantivos también y lo puedes encontrar a través de su número, ¿no? El número también puede ser morfológico cuando la S está dentro, libros, o cuando tengo que agregar un artículo que lo pluralice. Tesis ya tiene S, entonces las tesis. El artículo me da a entender que son varias. Y ahora tienes el criterio lexicológico. Para no olvidarnos, cuando te dicen, ala, ¿qué tal léxico? Ala, ¿qué tal floro? Ala, ¿qué cantidad de palabras conoces? Vas a tener sustantivos que terminan en es, con z, en ansia, en nura, en nación, en edad, enimiento, enicio, enismo. Ahora entramos al criterio sintáctico, que es el que ya conocemos cuando voy a agregar una palabra. Hace un ratito veíamos que podía agregar el artículo. Sintáctico, agregar palabritas a la estructura de la oración. Agrego un artículo, agrego un adjetivo, agrego un numeral, de o del. Si agrego una palabrita después del sustantivo, es un sustantivo con criterio sintáctico. El obrero, un momento, la corrupción. La, un, el, tenaz, importante, muchos, varios, se vuelven modificadores directos. Porque no hay nada que obstruya al artículo
del sustantivo, al adjetivo del sustantivo. Por eso son modificadores directos del sustantivo. Los artículos, los adjetivos, los cuantificadores. Y en este caso viene a ser modificador indirecto la lucha y los actos, porque tengo un del, un de. Ahora sí, vamos rapidísimo a los tipos de sustantivos. Tenemos los sustantivos comunes y propios, los concretos y abstractos, los individuales y colectivos, y los primitivos con derivados. Por último, los simples con los compuestos y las locuciones sustantivas. Las locuciones sustantivas son varias palabras que van a valer como sustantivo. Varias palabras. Si tienes el nombre de una institución y te piden marca el sustantivo de la palabra y dice ahí Registro Nacional de Identidad y Documento Nacional de Identidad, todo eso es el sustantivo. Documento Nacional de Identidad. Esa es una locución sustantiva. Y ahora vamos a pasar con Herrera, ya participó, con tu permiso avanzo. Sí. Jefferson Cayupe. Cayupe, señal de vida, Cayupe. Sí, profesora, sí estoy. Sí, Cayupe. Ahora, te voy a hacer una pregunta, pero es ya entrando a mayúsculas. Muy bien, ya es el tema de mayúsculas, porque vamos a hacer una pequeña actividad con los dos. ¿Está bien? Cuando tú tienes, voy a hacer preguntas de los tipos de mayúsculas. ¿Está Cuando bien? tú tienes un nombre propio, ¿inicias Ya. o no con mayúscula? Sí, dice con mayúscula. Cuando tú tienes ya sé, una institución, este es uno de nivel difícil. Tienes una institución y te viene así, dice SUNAT, por ejemplo. Ajá. Cuando tú extiendes la palabra SUNAT a Superintendencia Nacional de Tributos, me parece. Sí. Con Estas mayúscula. palabras, todas o solo la primera. La primera. ¿Qué dicen los demás? Superintendencia Nacional de Tributos. La profesora me llamó hoy. Sí, yo le estoy llamando, no está fingiendo nada. Muy bien. Bien, corazón. De estas palabras, ¿cuáles van con mayúsculas? ¿O cuál va con mayúscula? Este es nivel difícil. La primera fue papayita. Ahí. Bien, entonces antes de pasar al nivel difícil, voy a responder una pregunta de sustantivos. Los sustantivos tienen un montón de clasificaciones, ¿está bien? Un montón de clasificaciones. Perdón si fue un poco rápido en sustantivos, vamos a volver, no hay ningún problema. Pueden ser como, esto lo vimos en la clase, ¿no? Los sustantivos comunes, los básicos, los clásicos, que no son nombrados, como perro, gato, silla, persona, niño, niña. Pero cuando le pongo un nombre, se vuelven propios. Carlos, ay, Loki, ay, Firulais, ya son propios. Son concretos cuando los puedo percibir a través de los sentidos, incluido el olor. Y es abstracto cuando son conceptos que no puedo percibir a través de los sentidos. La libertad no la puedo leer. ¿Qué te pasa? Pues huele a libertad. Huele a plata seguramente, pero no la libertad, la democracia, igualito el amor. Me puedes decir, yo siento el amor cuando late en mi pecho. El amor es un concepto, un constructo social, por eso es abstracto. No lo puedo ni oler, ni oír. Es individual cuando solo hay uno y es colectivo cuando estoy hablando del conjunto. Es primitivo cuando a partir de esa palabra puedo generar varias. De sal, salero. De flor, florero. De pan, panadería. La palabra madre es el primitivo. Y las palabras ya que he generado como salero, florería o panadero son derivados de la palabra madre. Simples, una sola palabra. Y son sustantivos compuestos cuando hay varias palabras juntas.
como cubrecama, limpia uñas, saltamontes, puntapié, etc. Y las locuciones, ¿no? Que son un conjunto de palabras que valen como uno. Ahora sí, entrando a mayúsculas, ya que Yupe me había ayudado con una pregunta, con un tipo de uso básico, que es la primera palabra del nombre propio, ¿no? La primera letra de un nombre propio, perdón. Y la primera palabra después del punto seguido y el punto aparte, que ese es un básico que tú ya conoces sobre las mayúsculas. El principio de un escrito, cuando escribimos los nombres propios, cuando va entre signos de admiración e interrogación, que eso también ya lo hemos visto, entre admiración e interrogación, o después de los puntos suspensivos, pero si voy a iniciar una nueva idea, los títulos de las obras, los nombres de los cargos importantes, o cuando equivalen al nombre propio. Este sí me va a permitir hacer un alto. ¿Cómo era este caso, Miss? Ya, los títulos de obras, y esto sí está claro. Tenemos, por ejemplo, la palabra presidente. Como es repaso, he volado un poco, pero si necesitan un alto, claro que sí regresamos, como hace un ratito. Tenemos la palabra presidente. Esta palabra a veces tú la vas a ver escrita con mayúscula y a veces con minúscula. Y lo vimos en la clase, pero lo voy a rememorar. Va a estar en mayúscula cuando voy a apelar a esta palabra como si fuera una persona. Presidente vendrá a la reunión. Y aparte de que es el inicio de la palabra, no, aparte de que es el inicio de la palabra, estoy apelando a esta persona como cuando tú le dices a tu mamá, de repente tu mamá es doctora y le dicen, doctora, ¿va a venir? Doctora con mayúscula, porque no le están diciendo, Luchita, ¿vas a venir? Están reemplazando su nombre por su cargo. Presidente, ¿vendrá? No es común. Lo estoy usando para nombrar a una persona. Doctora, ¿lo salvará? Lo salva, por favor. Porfis. Bueno, lo salva. Pero en cambio, cuando yo voy a decir, los doctores son muy buenos, ya se volvió común. Los presidentes se reunieron. Un presidente es la voz del pueblo, supongamos, ¿no? Ya es común ahí, como que ya bastante común ya. No estoy apelando a nadie exactamente, no es propio, no estoy hablando del cargo como tal, del cargo. En cambio, si yo voy a una elección y digo, votaremos por el futuro presidente del Perú. Aquí estoy apelando al cargo. Presidente del Perú. En cambio, si funciona como algo común, ¿no? Los alcaldes son choros, los congresistas deberían ser mejores. Diferente a que yo diga, congresista, pase aquí. O la señora Mecha Arauz ocupa el cargo de congresista con mayúscula. El cargo de congresista. Entonces, aquí vamos a notar también que hay un caso adicional. Van con minúscula si van acompañando al nombre propio
o son sustantivo común. Ya vimos el de sustantivo común, pero si pongo aquí María, un cargo, a ver, María, ya la presidenta, sale. Estoy acompañando al nombre propio. Entonces, ¿ya para qué le voy a poner con mayúscula? Diferente sería la presidenta sale. Ya no tengo nombre propio. Estoy hablando de una persona. En lugar de decirle María sale, que María va con mayúscula, pongo la presidenta sale. Presidenta con mayúscula. Esa era la única aclaración que quería hacer. Y los demás tipos de mayúscula se hacen con la práctica, ¿no? Los nombres de instituciones, exceptuando las palabras de enlace. Y ahora sí iba a trabajar el ejemplo de Cayupe. Perdón si ahora voy a estar hablando yo, es que estamos contra el tiempo y quiero que quede el repaso así, claro. Tenemos aquí, por ejemplo, una institución, un lugar, Universidad Nacional Federico Villarreal. Se mató. Todas van con mayúscula. Y lo verifico en el momento en que le hago su respectivo acrónimo. Universidad Nacional Federico Villarreal. Otra. Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Y lo verifico cuando lo vuelvo RENIEC. O la última, Ministerio de la Mujer. No, ese se volvió. Ese no es ciclo, ese es acrónimo. Ministerio de Salud. Algunos lo escriben así, otros lo escriben así. Pero este caso es diferente. Sí, eso es un caso diferente. Aquí puedes ver que no lo leo, es UNFB. Y aquí sí lo puedes leer. Esto es un repaso de la clase. En la clase ya se hizo todo esto. Miss, ¿qué pasa aquí en RENIEC? RENIEC a veces lo vas a encontrar así y a veces así. Ambos son válidos, pero lo más correcto es usar todas las mayúsculas porque es institución del Estado. Algunas personas lo van a escribir así porque hasta ya se lee como palabra. Voy a ir a la RENIEC. Voy a ir a la SUNAT. Algunas personas escriben SUNAT así. Lo correcto es así, SUNAT, porque luego se vuelve Superintendencia Nacional de Aduanas y Tributos. Pero algunas personas lo escriben así porque ya se vuelve una nueva palabra, ¿no? Un acrónimo. Estas son siglas y esto es un acrónimo. Listo. Duda aclarada. Y cerramos con... Wow, también hemos visto determinantes, ¿no? Ya. Vamos a volver. Nos quedan todavía unos 10 minutos de clase para cerrar con determinantes. ¿Está bien? Volvemos a ingresar y nos quedan unos 10 minutos para cerrar con determinantes.